Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. En este caso vamos a hablar de la respuesta del ordenamiento jurídico ante las ejecuciones hipotecarias. Actualmente en el programa estaba previsto que viniera la doctora Rocío Ñeque Oliva, pero nos informan, bueno, pues que con este tiempo que está un poco enfermo, no ha podido asistir, pero el cambio también ha sido bueno porque está aquí con nosotros. Tenemos el honor con José Manuel Ruiz Rico, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Málaga. Asimismo, brevemente decir que es profesor de universidades como de Granada, Cantabria, Jaén, Málaga. Ha sido decano de la Facultad de Derecho en Málaga desde 1998 hasta 2004. Magistrado suplente en audiencias provinciales también de Jaén. En la actualidad es director del Departamento de Derecho Civil, Eclesiástico y Romano de la Universidad de Málaga. Bueno, es autor de monografía y trabajo extenso por resaltar la que hoy más se acomoda en nuestra jornada. Ha escrito Ejecución de préstamos hipotecarios y protección de consumidores, de la editorial Tecnos, en el año pasado, 2013, referente a toda esta materia. Ha hecho también colaboraciones con el Consejo General del Poder Judicial. También entre muchas colaboraciones que tengo, resaltar las más importantes, que son, por ejemplo, ponencias sobre cuestiones generales de préstamo hipotecario, análisis de los diferentes tipos de hipoteca, la hipoteca inversa, también sobre ejecución hipotecaria y acciones de pago, también se han hecho ponencias. Y decir que actualmente es coordinador académico del primer título de experto online en Derecho de Familia por el Consejo General del Poder Judicial. Esto es un currículum breve, imaginaros todo lo que ha podido escribir, toda la experiencia que tiene formativa, y hoy eso está aquí con nosotros para hablarnos sobre las ejecuciones hipotecarias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por la invitación, gracias a los organizadores, que en fin, ha tenido un éxito muy considerable. Si hay que repetir, pues se repite, ¿no? Lo digo porque parece que se ha quedado gente fuera. Este es un tema que además está permanentemente cambiando las cosas. Le comentaba precisamente antes a Yolanda que hace menos de un año ya publicamos un libro, la profesora de Luqui y yo, de Derecho Procesal y Derecho Civil, sobre la ejecución hipotecaria, y desde entonces han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Y están todo el día en permanente cambio, ¿no? Y por tanto, de aquí a 6 meses a lo mejor conviene también volver a reciclarse, ¿no? En fin, bueno, centrándonos en el tema, la verdad es que me ha correspondido hablar sobre más o menos las líneas generales sobre la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, y es realmente complicado resumir en 45 minutos más o menos, más o menos vais a dar, ¿no? Unos 45 minutos o 40, 45 minutos, es muy difícil resumirlo. Pero bueno, porque hay muchos temas civiles, muchos temas procesales de los cuales conviene hablar, pero supongo que luego habrá algún coloquio, preguntas, y estoy disponible para lo que consideréis oportuno. Bien, quizá lo primero que hay que preguntarse es ¿a qué responde esta ley? ¿Por qué surge esta ley? Bueno, más o menos lo sabemos porque ahí están los periódicos. Yo creo que hay dos líneas. Por un lado, ha habido una fuerte presión social para que se actualizara la regulación de los préstamos hipotecarios, de las ejecuciones hipotecarias en sus ámbitos civiles y procesales. Y por otro lado también ha habido una necesidad de adaptar al derecho español lo que nos ha dicho desde arriba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su famosa sentencia, especialmente la última de marzo, si no recuerdo mal, 14 de marzo del año 2013. ¿no? Claro, ¿cómo se ha adaptado esta sentencia? ¿Hasta qué punto la ley ha respondido a las fuerzas sociales que exigían, que reclamaban un cambio? Pues la verdad es que la valoración que se puede hacer en general es que ha sido una valoración en general defectuosa e insuficiente. Insuficiente y defectuosa porque probablemente el legislador, seguramente por la premura, por el intento en parte de vamos a exculpar exclusivamente al legislador de su integridad, pero sí que es verdad que en parte por la premura de sacar una ley no se han pensado bien las cosas.
Y desde luego, las soluciones que se han dado en sus resultados, la verdad es que no han sido precisamente favorecedoras de los consumidores o de los particulares, sino más bien, y de forma un tanto, iba a decir taimada, ¿no?, pero de forma un tanto sorprendente, la ley acaba favoreciendo, a mi juicio, más a las entidades financieras que a los consumidores, ¿no? Luego, por otro lado, la adaptación que se ha hecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido bastante pobre y bastante simplista, como ahora tendremos ocasión de comprobar. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que nosotros como juristas, en los ámbitos en los que podemos actuar, como abogados, como jueces, como aplicadores del derecho, tenemos el mandato, de alguna manera, de la Constitución de interpretar las leyes conforme a la protección de los consumidores. Lo dice el artículo 51 de la Constitución y, por tanto, creo que, aunque la ley parece que pretendía, pero ya veremos que no lo ha conseguido, en cualquier caso hay que buscar soluciones con la ley en la mano que sean más o menos adaptadas a las necesidades y a los intereses que deben ser primados en los conflictos jurídicos, que son los conflictos, la protección de los consumidores, sin que eso, por supuesto, implique que no tengamos que tener en cuenta el otro lado de la relación, porque ya veremos que también hay cosas en las cuales se pueden decir, pueden hacer aportaciones, lecturas, interpretaciones que sean razonables y que no por ello vamos a defender exclusivamente a unos o a otros, ¿no? Bien, por otro lado, la ley, evidentemente ya entrando un poco en harina, la ley traza una línea de separación entre los préstamos concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y los concertados con posterioridad. La ley básicamente se aplica a los nuevos, no se aplica a los antiguos, salvo en los aspectos procesales, algunos de los cuales sí rigen para las ejecuciones que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley en mayo de 2013. Por supuesto, al margen de las discusiones transitorias, de las cuales habría mucho que decir. Y de antemano tengo que decir que quizá, por lo que yo estoy viendo en la práctica, quizá no se están utilizando todos los mecanismos o instrumentos que, de alguna forma, las disposiciones transitorias facilitan. Me refiero en defensa de los particulares, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que, aunque la ley hace esta separación, préstamos anteriores, préstamos posteriores, hay que tener en cuenta indudablemente que los nuevos criterios que aparecen en la ley, esos criterios más actualizados, más adaptados, probablemente van a influir, y en parte están influyendo, no digo todo, pero sí en parte están influyendo, para, como referencia, o como, digámoslo así, como test de legalidad de las cláusulas de préstamos hipotecarios anteriores. Ejemplos evidentes de esto pueden ser las cláusulas sobre intereses moratorios y los llamados pactos de anatocismo, en los cuales yo creo que la nueva ley puede servir y está sirviendo en los incidentes que se están tramitando, en los declarativos que se están tramitando, como una referencia importante para fijar cuál es el tope de ilícito entre el interés moratorio legal y el interés moratorio que sería considerado como ilegal, establecido en las escrituras de préstamos hipotecarios. En cambio, sin embargo, por lo que yo estoy comprobando en la práctica, digo comprobando porque la verdad es que uno intenta acceder a las bases de datos, intenta acceder también a información sobre el tema, y la verdad es que se encuentran muy pocas resoluciones todavía en las bases de datos de juzgados, ¿no? Con lo cual tiene uno que recurrir a sus amigos, colegas, compañeros, jueces. Oye, pasadme, dadme algún tipo de información de qué estáis haciendo en los juzgados, porque evidentemente ahora mismo el tema está prácticamente en fase de primera instancia. Veremos a ver qué dicen a partir de ahora las audiencias. Pues bien, en esta fase, de luego, por ejemplo, en temas de cláusulas de vencimiento anticipado, puedo decir que la influencia de la nueva ley en los préstamos anteriores, yo creo que no está siendo todo lo fuerte o relevante que debería tener, aunque es verdad que se pueden encontrar resoluciones de uno y otro tipo, unas que declaran abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado y otras que las declaran perfectamente legales. Pero quizás más inclinándose los juzgados hacia esta segunda opción, por las razones que ahora veremos. Bien, por otro lado, la nueva ley hace un especial hincapié en los préstamos hipotecarios para vivienda habitual. Yo creo que esto hay que ponerlo en discusión, ¿no?, en tela de juicio. Se olvida de los demás préstamos. Lo lógico hubiera sido tener en cuenta y aplicarle, si no todas, sí buena parte de las medidas que establece la ley a préstamos hipotecarios que no recaen sobre vivienda habitual, o en general a cualquier supuesto de ejecución que no recaiga o que no afecte a viviendas habituales.
Como veremos ahora, la ley, si se mira con detenimiento, ahora veremos cómo ha pretendido dotar, reinstaurar o instaurar un nuevo estatus, digamos, de los procesos de ejecución hipotecaria, para dotarles de una nueva fase de seguridad jurídica. Pero lo cierto es que, como ahora veremos, esa seguridad jurídica al final acaba beneficiando a las entidades financieras, lo cual sería bastante discutible, como he dicho. Bien, vamos a hablar en primer lugar de los aspectos civiles que aparecen en la ley. En primer lugar vamos a hablar de lo que son el tema de los intereses moratorios. Como sabéis, la reforma ha modificado el artículo 114 de la ley hipotecaria y ha establecido que en los préstamos para adquisición de vivienda habitual que se celebren a partir de la entrada en vigor de la ley, el interés moratorio no podrá ser superior a 3 veces el interés legal del dinero. Bien, ¿qué valoración me merece esta norma en cuanto a la fijación de ese tope legal? Bueno, pues la verdad es que es una mala solución. Es una solución que no se coordina con los criterios legales que hasta ahora existían. ¿En qué sentido? Sabemos, por ejemplo, que la famosa, hemos visto muchas resoluciones, en la ley de crédito al consumo establecía el límite de los 2,5 veces el interés legal del dinero para los descubiertos en préstamos al consumo. La ley de consumidores, de texto refundido, cabe recordarlo, en el artículo 89.7 también lo dice, respecto de descubiertos, no ya limitándose a crédito al consumo, sino en general los contratos de préstamo en general. Bien, esta comparación, la comparación entre lo que existía antes y lo que ha introducido la ley, lleva a la conclusión de que la ley no ha adoptado una solución razonable. Porque si en crédito al consumo, que es donde existe el menor tipo de garantía, el límite a los descubiertos era 2,5 veces, ¿por qué en los préstamos hipotecarios lo ponemos en 3 veces? Lo lógico sería haber puesto en un tope inferior a 3 veces y haberlo dejado en 2 o en 1, ¿no? Pero no, tenemos 3 veces el interés legal del dinero. Yo creo que esto no es razonable teniendo en cuenta el tipo de préstamo en comparación con el resto de préstamos y con el resto de normativa vigente, ¿no? Por otro lado, claro, algún compañero ilustre mío de Derecho Civil hace poco nos comentaba y dice, bueno, vamos a ver, ¿a qué responde el interés moratorio? El interés moratorio trata de cubrir, probablemente, decía, el coste que a la entidad financiera le supone cubrir el dinero que no ha recibido de su prestatario porque éste se ha retrasado en el pago de la deuda. Bueno, pues si eso es así, ¿cuánto le cuesta hoy día a una entidad financiera obtener un dinero para cubrir eso que no ha podido cubrir y con el cumplimiento ordinario del préstamo? Y probablemente le cuesta bastante menos que 3 veces el interés legal del dinero. Como sabemos, 3 veces hoy día es el 12%. Desde luego, esto es una norma que, si lo pensamos, indudablemente, aparte de estar mal coordinada, a quien beneficia, obviamente, es a entidades financieras. Por otro lado, claro, de nuevo, decir lo que he dicho antes, esta norma pone límites solamente a los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual, pero no para el resto de préstamos hipotecarios ni para el resto de operaciones crediticias, donde en teoría podría aplicarse un interés moratorio e incluso remuneratorio, porque tampoco la ley habla de límites a los intereses remuneratorios fuera de la ley de usura o fuera de la ley de consumidores, como cláusulas excesivas, ¿no? Podrían aplicarse sin límite, más allá de los 3 veces el interés legal del dinero. Pero esto sí que es completamente ilógico, ¿no? Es decir, en un crédito del tipo que no sea hipotecario y que no se refiera a vivienda habitual, no parece lógico que se permita legalmente estipular un interés moratorio superior, hoy día al 12%, y en cambio en hipotecas. Hombre, es verdad, evidentemente, que en esos casos ya hemos dicho antes que las garantías son menores. Pero el hecho de que las garantías sean menores no significa que se pueda sobrepasar ese tope cuando ya hemos visto que tanto la ley de consumidores como la ley de crédito al consumo establecen el tope de 2,5 veces. Luego parece claro que en ningún caso, a partir de ahora, entiendo, en los préstamos, en los contratos crediticios del tipo que sea, debería sobrepasarse como interés moratorio convencional 3 veces el interés legal del dinero. Respecto
respecto por otro lado, al encaje en el artículo 114 de la ley hipotecaria, es decir, simplemente como dato de pasada, creo que ese encaje es completamente inapropiado. El artículo 114 no es el sitio donde el legislador tiene que incluir el tipo del interés legal del dinero o el interés moratorio. No es ese su sitio. Debería ser el Código Civil, debería ser la ley del año 84 que fijaba los intereses legales del dinero, pero no la ley hipotecaria. La ley hipotecaria en el artículo 14 se refiere al límite a los intereses moratorios a los efectos de la cobertura hipotecaria frente a terceros. Ese no es el sitio. Pero bueno, no voy a entrar en esta cuestión. Sí es interesante respecto a ese mismo artículo 114 la limitación que se establece en la ley a los llamados pactos de anatocismo, es decir, el devengo del interés del interés. Devengo del interés del interés. El 114 dice que esos intereses, a partir de ahora, cuando se trate de préstamos hipotecarios por adquisición de vivienda habitual, dice, solo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Es un límite legal. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de ahora, en los préstamos que se concierten en el futuro, el pacto de anatocismo en los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual sería ilegal. El pacto de anatocismo sería ilegal, porque no podrán ser superiores y solo podrán devengarse los intereses sobre el capital pendiente, pero no sobre los intereses ya vencidos. De nuevo, está mal situado esta prohibición. Esto debería estar en el artículo 1109 del Código Civil y no queda muy claro qué es lo que ocurre con el 1109, si es una excepción y hasta qué punto es una excepción. Mi opinión es que como no se ha derogado el artículo 1109, que es donde se regulan los llamados intereses legales de los intereses, sean estos remuneratorios o moratorios, yo creo que no debe haber inconveniente, en este sentido, en una interpretación favorable a la entidad financiera, que creo que es razonable, no creo que haya inconveniente que si se han devengado ya intereses remuneratorios o moratorios, estos puedan devengar a su vez nuevos intereses, pero a través de una reclamación judicial específica, tal como impone el artículo 1109 con carácter general. Es decir, que en ese caso lo que está haciendo el 114, la reforma del 114 de la hipotecaria, es simplemente prohibir el pacto de anatocismo, pero no prohibir el anatocismo legal. Es decir, que interés que se ha devengado, que ha vencido, que ya es exigible, pueda, igual que cualquier otra deuda, pueda constituirse en moral deudor mediante la reclamación judicial, que es lo que dice el 1109, no la extrajudicial, sino solo la judicial. Bien, no voy a hablar sobre cláusulas techo y suelo, si queráis preguntar luego algo, porque hay una ponencia que va a hablar específicamente sobre el tema. Me voy a referir a las cláusulas de vencimiento anticipado y a la modificación del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, este es otro tema que es muy discutible lo que se ha hecho por el legislador, y desde luego hay que decir que no ha respondido en absoluto a las pautas que había marcado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No ha respondido en absoluto. La solución que adopta ahora el 693 párrafo 2, en cuanto a los pactos de vencimiento anticipado, es decir, dentro de una norma procesal, que no de una norma sustantiva, sino dentro de una norma procesal y dentro de las normas sobre ejecuciones hipotecarias, que en su apartado 2 dice que podrá reclamarse la totalidad del deudor por capital interesado si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de al menos 3 plazos mensuales. Esto no es en absoluto lo que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcaba una serie de criterios para decir cuándo era y cuándo no era, o podía ser abusiva, una cláusula de vencimiento anticipado. Y desde luego, 3 plazos de amortización impagados es un criterio general que no debe adaptarse a todas las circunstancias. No es lo mismo impago de 3 plazos de un préstamo con 30 plazos que impago de 3 plazos de un préstamo con 300 plazos de amortización. Respecto de 300 plazos de amortización es un 1% de los plazos de amortización, ni siquiera a lo mejor un 1% de la amortización del principal. Yo creo que el legislador tenía que haber hecho un ejercicio de adaptación y de matización de esto. No, indudablemente, ¿esto qué significa? Que significa que a partir de ahora
una entidad financiera podrá ejecutar un préstamo hipotecario si en la escritura ha incluido una cláusula de vencimiento anticipado por impago de 3 plazos. Antes se decía 1, ahora se dicen 3. 3 plazos es un criterio que no se adapta a lo que dice el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia marca pautas como pueden ser los siguientes, que yo creo que hay que tener en cuenta y que creo que en el futuro los tribunales deberían tener en cuenta para decidir si es válida o inválida, si es abusiva o no una cláusula de vencimiento anticipado. Primero, primer dato fundamental, que el número de cuotas impagadas sea significativo en relación al total del préstamo. Para determinar si es nula o no una cláusula de vencimiento anticipado, habrá que atender al número de plazos de amortización y pactar que el impago de un número significativo de las mismas, que al menos se acerque al 5% o al 10% de plazos de amortización, eso sería lo que determinaría la abusividad, el límite de la abusividad o el límite de la legalidad. Siempre en función de las circunstancias de cada préstamo. Luego, por otro lado, nada se ha previsto, y debería haberse previsto, que las cláusulas de vencimiento anticipado son terriblemente duras, no solo porque hace vencer la totalidad del préstamo, sino también porque se devenga el interés moratorio, ya no el remuneratorio, el moratorio, y además incluso no se computan los plazos de amortización anteriores, no se computan los intereses abonados en los plazos de amortización anteriores, y como sabéis, en los préstamos hipotecarios, donde más interés se paga son las primeras mensualidades. Eso no se computa ni está previsto en las cláusulas, y eso es un dato que debería tenerse en cuenta. Por otro lado, debería, a mi juicio, para ser legal una cláusula de vencimiento anticipado, el que contenida en una escritura de préstamo hipotecario, el que se prevea al menos la posibilidad de reversión o de rehabilitación del préstamo para el prestatario en un plazo de tiempo razonable. Esto también lo indica, de alguna forma, la sentencia del Tribunal de Justicia, y yo creo que los jueces en el futuro entiendo que deberían atenerse a una serie de pautas y no exclusivamente a si se han cumplido 3 o se han pactado 3 o no 3 o más de 3 o menos de 3 mensualidades de impago. Y además, yo creo que también debería preverse, para que la cláusula fuese verdaderamente lícita, la cláusula de vencimiento anticipado, debería preverse contractualmente la exclusión del vencimiento anticipado cuando el préstamo esté amortizado en su mayor parte y quede, por tanto, por abonar un número reducido de cuotas. Es frecuente encontrarse en la práctica, y esto lo sé porque hablas también con responsables de entidades financieras y encuentras a personas que pagan religiosamente, que llevan 8 o 10 años pagando religiosamente, en un momento dado cambia su situación personal y laboral y profesional, no pueden pagar, y les queda a lo mejor 4 o 5 años, o 2 o 3 años para pagar el préstamo hipotecario. En esos casos, vencimiento anticipado a rajatabla. No, el legislador debería haber previsto, y en la práctica, si no los jueces, deberían prever que no se aplicase o no sería válida una cláusula de vencimiento anticipado en la medida en que no prevea este tipo de situaciones. Cuando falta por pagar muy poco del préstamo, lo lógico sería que no funcionase y que únicamente se pudieran ejecutar aquellas cuotas vencidas y sus intereses respectivos, pero nada más. Esto del tema además se agrava porque, supongo que lo sabréis, en una reunión celebrada en el mes de mayo en el Consejo General del Poder Judicial, en Madrid, auspiciada por magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de audiencias provinciales, se llegó a una serie de acuerdos que curiosamente se están incorporando en algunas resoluciones judiciales. En ese acuerdo, que evidentemente no es una fuente del derecho, y sin embargo algunos juzgados lo están aplicando, se dice más o menos lo siguiente. Leo el acuerdo que se adoptó como propuesta que se lanzó a los 4 vientos para que los jueces, sobre todo los jueces de primera instancia, lo tuvieran en cuenta y no lo tuvieran en cuenta en relación a estas cláusulas de vencimiento anticipado. Dice literalmente: en cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter abusivo de la cláusula en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula, sino que deberá valorarse según las circunstancias del caso. En concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el artículo 693 de la proposición de ley, que era entonces, es decir, 3 mensualidades, no se apreciará el carácter abusivo de la cláusula. Esto es lo que se ha lanzado a los 4 vientos y lo que se está aplicando por los tribunales, en muchos casos. En suma, lo que está proponiéndose en este acuerdo, siento criticarlo, pero es así,
Lo que se está proponiendo es lisa y llanamente no aplicar el texto refundido de la Ley de Consumidores. ¿Por qué? Porque la Ley de Consumidores nos dice, en el artículo 83.2, me parece que es, nos dice que para evaluar, para calificar una cláusula como abusiva o no, hay que atender al momento de la firma, no a lo que ocurra después, no al cumplimiento o la ejecución posterior. Es verdad que alguien podrá decir, bueno, claro, pero es que si has dejado de pagar 3 mensualidades, o 4 o 5, está actuando de mala fe si pide la nulidad. No, mire usted, la nulidad es la que es. Las cláusulas o son nulas o no son nulas, y el momento para determinar su nulidad, lo dice expresamente la ley, es el momento de la firma del contrato, no un momento posterior, no el momento de se paga o no se paga. Yo creo que esto no es así, y claro, nos estamos encontrando resoluciones, he visto en la base de datos que he buscado, he visto resoluciones que dicen, no, cláusulas de vencimiento anticipado son lícitas porque, aunque solo se pactó por una mensualidad, nos referimos a los préstamos, lógicamente, anteriores a la entrada en vigor de la ley, aunque solo sea por una mensualidad, es que se han incumplido 5. Y aplicando el acuerdo adoptado por el Consejo del Poder Judicial, yo lo utilizo y digo que aquí ejecuto y sigo adelante la ejecución. Despacho la ejecución y no declaro la nulidad abusiva de esa cláusula. Eso es, insisto, no aplicar la Ley de Consumidores. Porque la Ley de Consumidores dice muy claramente cuándo hay que determinar la abusividad de la cláusula. Y evidentemente ese es el momento del pacto, no el momento posterior. Insisto, ese acuerdo no es fuente del derecho y sin embargo se citan en algunas resoluciones. Es verdad que también hay otras resoluciones que dicen, no, atendamos al número de cláusulas, perdón, al número de mensualidades o de cuotas impagadas, previstas en la cláusula para disponer el vencimiento anticipado, y si el número de cuotas es 1, 2 o 3, pero la cantidad de mensualidades de plazos de amortización son 240, 300 o lo que sea, eso no es significativo y por lo tanto anulo esa cláusula. Hay que tener en cuenta que esta cláusula es sumamente importante porque es la cláusula que fundamentalmente sirve de base o fundamento a la ejecución hipotecaria. Aunque también es verdad que, y este es el exceso que iba a decir de algunos juzgados, hay juzgados que han alzado los embargos y han denegado el despacho de ejecución cuando lo que se le pedía era la nulidad que fijaba los intereses moratorios. No, la cláusula de intereses moratorios no es el fundamento de la ejecución hipotecaria y por lo tanto no se puede alzar una ejecución hipotecaria sobre la base, han entendido, es que la cantidad no es líquida. Pues claro, al anularse la cláusula de intereses moratorios, lo que reclamaba el banco en su demanda ya no coincide con lo que el juez considera legal y por lo tanto dice, es ilíquida la cantidad reclamada, alzo en los embargos y desestimo la ejecución. Esto tampoco es de recibo. Las cláusulas que sirven de fundamento a la ejecución son las que son y primordialmente es la cláusula de vencimiento anticipado. No las cláusulas de intereses, en cuyo caso lo único que habrá es que determinar como efecto que no se aplique el tipo de interés moratorio y además que no se integre la cláusula. Que no se integre, porque esta es otra de las cosas, ¿no? Estoy saltando un poco al tema de las cláusulas de intereses moratorios en su aplicación práctica, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía no se integran las cláusulas nulas. La ley, sin embargo, ha dejado la puerta abierta para la integración. Ya lo veremos si queréis, tanto en las normas generales como en las transitorias, ha dejado la puerta abierta a la integración. Por ejemplo, en el 579, en su nueva redacción, se puede comprobar cómo ahí se deja esa puerta abierta. Y eso no es en absoluto lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en fin, volviendo al tema de la cláusula de vencimiento anticipado, lo que está claro es que esas son las cláusulas que sirven fundamentalmente de base a la ejecución y es por eso seguramente por lo que los tribunales están teniendo sumo cuidado, porque si se anula esa cláusula de vencimiento anticipado en todos los préstamos hipotecarios que han estado hasta ahora, que como sabemos prevén en la inmensa mayoría de los casos que con un solo plazo de amortización ya se puede decretar el vencimiento anticipado y por tanto proceder a la ejecución de la totalidad con sus intereses moratorios, entonces anularíamos todos los procedimientos actuales e incluso todos los ya concluidos a través de, en su caso, de un procedimiento declarativo. En fin, los juzgados que están
esto también hay que reconocerlo, están completamente saturados con todos los incidentes extraordinarios de oposición a la ejecución. Si ahora encima se les da la vía de la anulación de todas las cláusulas de vencimiento anticipado, el caos judicial sería terrible. Pero cuidado, la ley es la ley, ¿eh? Y la ley creo que debería determinar como criterio de referencia ahora con la nueva ley que desde luego un solo plazo de amortización no debe ser justificativo del vencimiento anticipado y por tanto deberían ser realmente nulas de pleno derecho todas las cláusulas contenidas en los préstamos, en la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios vigentes, ¿sí? Bien, más cuestiones que se plantean en la ley, en la reforma de la ley. Por ejemplo, la ley ha modificado el artículo 682, el 682 de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a las escrituras de constitución de hipoteca que deben servir de base a las ejecuciones hipotecarias. El 682 ahora se ha reformado y se dice en su número 2, apartado primero, se dice que en la escritura de constitución de la hipoteca debe determinarse el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior en ningún caso al 75% del valor señalado de la tasación. Es decir, ahora, antes no se decía nada en el 682, pero ahora se permite que en la escritura de constitución, las nuevas, que se otorguen a partir de ahora, bueno, pues las innovaciones que se hagan de las preexistentes, se determine el precio en que los interesados tasan la finca, pudiendo fijarse un tipo de subasta entre el 75 y el 100%. Bueno, esto a mí realmente me resulta completamente sorprendente. Todo el debate que ha habido a nivel judicial entre los distintos juzgados sobre si se debe tomar en cuenta el valor de tasación, si el valor de tasación es valor de mercado, si el valor de adjudicación, debe ser valor de mercado o no. Ahora nos salta el legislador con que el 75% se puede fijar entre el 75 y el 100%. Sinceramente no le veo el sentido, es realmente sorprendente. Lo lógico sería, indudablemente, que no se autorizara que el valor de subasta fuese inferior al 100% del valor de tasación, porque todo lo contrario sería una cláusula arbitraria y por tanto seguramente nula por abusiva o por contraria al 1256 del Código Civil. No debería, a menos que se justifique, claro está, a menos que en el propio contrato se justifique cuál es la razón por la cual no se fija como valor de tasación el 100% fijado por la entidad independiente, porque ahora será una entidad independiente la que tase el inmueble. ¿Por qué se fija entre el 75 y el 100%? Si esto lo unimos ahora a que a partir de ahora en las ejecuciones el valor de adjudicación de la entidad financiera va a ser el 70%, claro, ¿el 70% sobre qué? ¿Sobre el 100% de la tasación o sobre el 75% o el 80%? Es una forma un tanto burda de eludir y de dejar las cosas un poco como están, ¿no? A mí no me parece razonable este sistema, ¿eh? Creo que el legislador tendría que haber dicho, no, dejar las cosas como están y el valor de tasación a efectos de subasta y a efectos de ejecución tendrá que ser el 100% de lo que haya fijado, a menos que se justifique muy bien contractualmente cuál es la razón por la cual se pretende prever algún tipo de oscilación o de reducción. Luego, otro tema interesante también, el artículo 21 de la ley hipotecaria ha sido modificado diciendo que en las escrituras de préstamo hipotecario que se celebren a partir de ahora, sobre vivienda habitual o no, deberá constar, en escrituras notariales, el carácter habitual o no de la vivienda hipotecada. Bueno, esto, bien, vale, pero ¿quién es el que decide la consideración de vivienda habitual? Tendrán que ser, supongo, las dos partes las que lo pacten. Y claro, esto puede dar lugar a situaciones en las cuales la entidad financiera pudiera imponer que no se considere como vivienda habitual un inmueble que lo es, bueno, o viceversa, por razón de pactar con el banco, se decida no incluir como vivienda habitual una que sí efectivamente lo es o que no lo es, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que evidentemente la calificación que se le dé en la escritura, aunque se le dé el carácter de vivienda habitual, no debe ser vinculante para el juez. Eso no debe vincular para el juez, no debe vincular al juez. Por mucho que se haya contenido una escritura notarial
Eso dependerá de las circunstancias del caso, porque a lo mejor cuando se concierta el préstamo es vivienda habitual, pero luego ya no lo es, deja de serlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a aplicarlo así a rajatabla solo por la remisión a una manifestación hecha en el momento? Que vete tú a saber cómo se hizo esa manifestación y si lo sabía incluso el propio prestatario. Y luego, claro, esto plantea además un problema, sobre todo de todos los préstamos hipotecarios concertados hasta ahora y que se puedan ejecutar en el futuro. No hay un trámite procesal en las ejecuciones hipotecarias para discutir sobre el carácter o no de vivienda habitual. También esto debería haberse previsto. En fin, lo que quiero decir es que las soluciones son demasiado simplistas y demasiado, en algunos aspectos, burdas, ¿no? Y que no deben, lógicamente, vincular en muchos aspectos. Luego tampoco se define qué es una vivienda habitual. Yo creo que este es un tema importante. Y la ley no dice nada sobre cuál es el criterio. Bueno, otra novedad interesante de la ley es el tema de las imputaciones de pagos. Bueno, esto, no sé, tengo la sensación de que estoy siendo demasiado crítico con la ley, ¿no? Supongo. Pero quizá lo estoy haciendo para llamaros la atención, ¿no? Pero todo puede tener también su interpretación. Estoy intentando también buscar soluciones razonables, pero decir lógicamente lo que se ha hecho mal hay que decirlo. El tema de las imputaciones es un tema muy importante. Claro, cuando se adjudica el inmueble, se adjudica pues en el 50, en el 60, en el 70%, según la normativa aplicable, etcétera, según el tipo de inmueble. Y si hay exceso, pues si hay exceso no cubierto por la adjudicación, el artículo 654.3 nuevo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el 671 también, establece un orden de imputación. Dice, bueno, vamos a ver, se ha adjudicado en 100.000 euros el inmueble, en subasta, bueno, será adjudicado el propio banco en 100.000 euros. Pero quedan por pagar, hay que pagar 125.000. Bueno, la ley dice, ¿a dónde imputamos esos 100.000 euros de la adjudicación? La ley dice, ahora, que antes no se decía, se imputan en este orden. Primero, intereses remuneratorios, los que ya han vencido. Lo que ceda, el principal. Lo que cede, intereses moratorios y finalmente costas. Bueno, ¿por qué ese orden? Yo la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo cuando resulta que los intereses remuneratorios ya vencidos pueden producir, como he dicho antes, también a su vez intereses. Es más lógico imputar primero al capital antes que a los intereses remuneratorios, porque si no, estamos perjudicando al prestatario. Si lo imputamos al capital, por lo menos ya sabemos que hay una parte que no va a devengar intereses en el futuro. Pero en cambio, si lo imputamos primero a los intereses remuneratorios vencidos, yo que sé, que pueden ser 7.000 o 8.000 euros, por ejemplo, es parte que no se destina a amortizar el capital, y ese capital devenga sin ninguna duda de intereses. Lo lógico hubiera sido establecer el orden razonable, primero principal, después intereses remuneratorios, moratorios y costas. Esta medida, no sé muy bien por qué se hace, la verdad, yo no la entiendo. Yo creo que aquí el que ha hecho esta norma se ha equivocado al aplicar las normas del Código Civil de imputación de pagos 1172 y 1174. Yo creo que se equivoca, y 1110 del Código. Se equivoca mi interpretación. No voy a entrar en ello, simplemente manifestar que es algo que no está razonablemente bien resuelto en la ley. El tema de las daciones en pago. Bueno, es realmente sorprendente y curioso también que la ley no haya dicho nada sobre las daciones en pago. Es verdad, yo creo que, bueno, si hay algo que debe ser valorado positivamente, además incluso en su momento lo puse de manifiesto antes de aprobarse la ley, en esta publicación, bueno, que se ha subido el tope de adjudicación. Cuando se trata de vivienda habitual. Cuando se trata de vivienda habitual, el 671 ha subido del 60 al 70% y se ha mantenido el 50%. La interpretación del 671 puede ser problemática, ¿no? Porque es curioso que cuando no es vivienda habitual, dice literalmente, lo dejo aquí simplemente de pasada, dice, el acreedor podrá pedir, cuando no es vivienda habitual, podrá pedir la adjudicación por el 50% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Eso se sigue manteniendo ahí. Que yo no sé por qué se mantiene lo de por todos los conceptos, porque como sabemos, en la práctica, por todos los conceptos es siempre menos del 50%. Con lo cual, si el inmueble vale bastante, pues se lo puede quedar la entidad financiera fácilmente por menos del 50%. Pero bueno, eso es lo que estaba en la ley antes y no se ha tocado. Pues si se trata de vivienda habitual, aquí la ley dice, sin embargo, la terminología es muy distinta, porque dice, si se tratara de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación
se hará por importe igual al 70%. Ya no es que podrá el acreedor pedir, sino que se hará obligatoriamente, imperativamente, por importe igual al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a subasta. Ese se hará con carácter imperativo lleva a pensar si no estará de alguna manera el legislador diciendo que si hay un exceso de deuda que supere el 70%, no podrá el acreedor cobrarlo mediante la ejecución por el resto, conforme al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es evidente que las otras normas nos dicen que no, pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor se puede hacer una interpretación. Yo lo que no sé es porque dice que se hará por importe igual al 70%. Pero bueno. Luego, por otro lado, lo que sí es incorrecta este artículo 671 es cuando dice, se hará por importe igual al 70% del valor de subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje por el 60%. Claro, la pregunta es, ¿y si está entre el 60 y el 70? ¿Por qué el legislador no ha previsto esto? Es inconcebible. Si está entre el 60 y el 70, la ley dice, bajemos al 60. Con lo cual, si hay un exceso por pagar, un exceso no cubierto por el 60, lo puede reclamar el banco. Esto yo creo que no es así. El legislador no lo ha pensado bien, no lo ha redactado bien. Yo entiendo en esta interpretación, que creo que debe ser favorable al prestatario, porque desde luego aquí debe serlo sin ninguna duda, que si sobrepasa el conjunto de todos los conceptos, es decir, principal, intereses remuneratorios, moratorios y costas, sobrepasa el 60%, no se reduce al 60%. Se aplica obligatoriamente la cobertura por todos los conceptos, siempre que esté entre el 60 y el 70. Siempre que esté entre el 60 y el 70. Otra interpretación me parece absurda, ¿no? Evidentemente, claro está, esto es solamente respecto de los préstamos que se suscriban después de la entrada en vigor de la ley, o respecto de las ejecuciones que se practiquen después de la entrada en vigor de la ley, pero no antes. Respecto de las anteriores, bueno, no voy a entrar en ello, pero a lo mejor, lo queréis luego en coloquio, a lo mejor las disposiciones transitorias dejan algún cauce, porque precisamente las disposiciones transitorias son tan kafkianas que no sabe uno muy bien cuál es su verdadero alcance. Lo que está claro además es que la ley no ha dicho, aparte de esta modificación, esta subida del 60 al 70 cuando se trata de vivienda habitual, no se ha planteado en absoluto, y tendría que habérselo planteado, todo el debate que ha habido a nivel judicial con las sentencias y autos de las audiencias de Navarra, de Girona, de muchísimos juzgados, sobre la posibilidad de aplicar la idea del abuso del derecho, las soluciones alternativas para evitar una ejecución por el resto cuando el valor de mercado del inmueble cubra hipotéticamente todos los conceptos derivados de esa ejecución hipotecaria, ¿no? Nada de eso se ha dicho, ¿no? Y tampoco ni siquiera se ha dicho nada, y es uno de los temas más reclamados a nivel de las movilizaciones sociales, sobre la suspensión en el devengo de intereses moratorios. Debería haberse previsto algo, ¿no? No se ha previsto nada. Por lo tanto, se siguen devengando, lo cual llama también la atención porque es llamativo que respecto de particulares consumidores no exista ninguna vía legal para suspender el devengo de intereses moratorios cuando esas personas verdaderamente no tienen ninguna posibilidad de pagar, que en la inmensa mayoría de los casos sabemos que no tienen posibilidad real de pagar, y sin embargo si lo prevean otras leyes, por ejemplo la ley concursal, en el artículo 59 prevé la suspensión del devengo de intereses en los procedimientos concursales, ¿no? Yo no sé por qué no se ha protegido tan mal al consumidor en esta ley, ¿no? Bien, respecto a los temas procesales, hay muchos temas que se pueden hablar, pero yo creo que ya me estoy llegando al límite, ¿no? Cuando uno analiza las normas procesales también sobre las ejecuciones hipotecarias, las modificaciones, tanto en ejecuciones hipotecarias como en ejecuciones ordinarias, se ve como ha habido ahí en el fondo las soluciones siguen siendo curiosamente muy beneficiosas para las entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, es verdad que se ha dado entrada a la apreciación de oficio por los tribunales de las cláusulas abusivas, pero en realidad luego no se ha modificado, por ejemplo, el 698, que es una de las normas que tenía que haberse modificado, el 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a la posibilidad de ir a un declarativo y pedir como medida cautelar la suspensión del ejecutivo. Yo creo que el legislador en el fondo ha pensado, dice, no, como ya damos un trámite
de apreciación de oficio primero, donde hay audiencia de las dos partes, como luego también hay un trámite de oposición a la ejecución por cláusulas abusivas, donde también hay audiencia de las dos partes, nunca se va a plantear en el futuro un proceso declarativo sobre abusividad de cláusula que conlleve la suspensión, como medida cautelar, la suspensión del proceso de ejecución en la tramitación, en la fase de tramitación en la que se encuentre. Yo creo que eso en el fondo lo que está pensando el legislador, el desideratum del legislador, que indudablemente beneficia a las actividades financieras en este momento. Yo creo que a pesar de que se haya mantenido el 698 en su redacción originaria y no se haya previsto la posibilidad de suspender ejecuciones hipotecarias solicitadas como medida cautelar en un proceso declarativo, yo creo que está expresamente dicho por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene que preverse alguna solución. Y aunque no se haya modificado el 698, yo creo que cualquier juez, antes que se le plantee un declarativo y se le pida esa medida cautelar, por lo menos tendrá que entrar a analizarla. La cosa es que la conceda, tendrá que entrar a analizar si concede o no concede la suspensión, ¿no? Pero si nos fijamos eso, el hecho de decir, de intentar aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia para permitir la apreciación de oficio, nos lleva a que se mantenga algo que no tenía que haberse mantenido, que es el 698, en cuanto a la suspensión de las ejecuciones solicitadas como medida cautelar. Que yo creo que sí está ahí, aunque no lo diga literalmente ese artículo. Luego el tema de la integración, ya lo he dicho antes, pero es verdad que la reforma que se ha introducido no deja muy claro si se puede o no se puede integrar, porque cuando se habla de la estimación de la oposición a la ejecución por cláusulas abusivas, el 561 primero dice que se despachará la ejecución sin aplicación de la misma, pero sabemos también, me refiero a la cláusula por ejemplo de intereses moratorios que ha sido declarada nula. Caso típico, se anulan las cláusulas de intereses moratorios. La pregunta es, ¿se aplica 0 euros de intereses moratorios o aplicamos los intereses moratorios legales del 1108? Hay tribunales que están aplicando el 1108 de forma sustitutiva, integrando la cláusula. Pero eso no es lo que decía el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia decía que no se integrara, que si se quiere reclamar algo por la actividad financiera, tendrá que ir al procedimiento declarativo. Si se ha anulado la cláusula, que vaya al declarativo y que pida en su caso la licitud, la declaración de licitud de esa cláusula. Ahora no se deja claro, y luego además cuando uno analiza el 579 en la norma que regula la ejecución cuando hay exceso no cubierto por la adjudicación, nos encontramos con que ahí está la integración, aparece la integración en esa fase. No debería haberse hecho así si de verdad queríamos aplicar y cumplir los mandatos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay muchas más cosas. Yo creo que lo fundamental más o menos creo que lo he dicho, y no me voy a referir a las transitorias, simplemente decir que como características básicas, como ideas básicas genéricas sobre las disposiciones transitorias, que es donde estamos en este momento ante nuestros tribunales, en la aplicación, en la inmensa mayoría de los casos, de disposiciones transitorias. Primero, las disposiciones transitorias han tenido un objetivo muy claro. Si uno las lee, sobre todo la transitoria cuarta, se ve claramente que lo que ha querido el legislador es que se declare o no la nulidad por abusiva de cláusulas en los préstamos anteriores a la entrada en vigor o en las ejecuciones anteriores a la entrada en vigor, hay que evitar al máximo que las entidades financieras tengan que devolver dinero. Eso lo dice, se deduce claramente de las transitorias. Otra cosa es que lo haya hecho bien el legislador, ¿no? Otra cosa es que lo haya hecho bien y que no quepa encontrar vías para evitar eludir ese objetivo, pero parece claro que el objetivo del legislador ha sido eso. Frente a ello hay que decir que las disposiciones transitorias son precisamente lo que son disposiciones que prevén la aplicación a préstamos anteriores o a ejecuciones anteriores de una nueva normativa, lo cual no excluye de ninguna manera que la antigua normativa no sea aplicable, y por lo tanto la antigua normativa, interpretada razonablemente, debería permitir también mucho margen de maniobra a los tribunales para declarar la nulidad de cláusulas abusivas y para buscar soluciones razonables.
Soluciones que no son razonables, y solamente ya termino con esto. Por ejemplo, en cuanto al tema de los intereses moratorios. A mí me llama la atención que la transitoria segunda, en cuanto a los intereses moratorios, diga... Lo siento, estoy siendo demasiado crítico con la ley. Pero voy a terminar con una última crítica. Perdóname. La transitoria segunda dice, en los procedimientos, dice, asimismo, dicha la limitación de 3 veces del interés legal del dinero se hará de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual constituidos antes de la entrada en vigor de la ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. Si nos fijamos, esta norma, fijaos lo que está diciendo, está primando al deudor incumplidor. Es decir, al deudor que ha pagado, que ha intentado pagar religiosamente, a este no le devolvemos el dinero. Pero en cambio, al deudor incumplidor sí le aplicamos el límite. Bueno, nada más. Bueno, pasamos a las preguntas. Si tenéis alguna duda también, veo que en el fondo la compañera. Habla un poco más fuerte o ponte de pie si... Disculpas por haber pasado el derecho a todos, sobre todo al ponente y el principio por su posición. Quería preguntar, en caso de que haya, por ejemplo, una ejecución hipotecaria y tenemos trámite para